Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este programa Self Questions, el programa donde creemos que las cosas ocultas pertenecen a Dios, las cosas secretas pertenecen a Dios. Emanuel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, hola querida, perdón, toma dos. Hola a todas las personas que nos están escuchando, hola Juan Carlos, buenas tardes. Está bien muy formal hoy. Perdón, es que después de la toma 4. De la toma 5. Toma 6. No es cierto, pues bueno gente, qué bueno que nos están acompañando, es un gusto que podamos estar otra vez en nuestro segundo episodio de la temporada 2. De Self Questions. Así es, Self Preguntas para los que para los cuates, no sabemos inglés. Así es. Yo tampoco lo sé. Bueno, el día de hoy, Emanuel, como ya saben los que nos están siguiendo, tenemos una pregunta, creo yo, muy popular dentro del cristianismo. Creo que muchos de nosotros nos lo hemos hecho alguna vez y ustedes probablemente también, y en la internet van a encontrar mucho acerca de esta pregunta. Dice así la pregunta del día de hoy: ¿por qué las fábulas de la Biblia son tan parecidas y copiadas de historias de religiones anteriores como las egipcias, entre otras? Precisamente... Ya me tiró mi cristianismo con esta pregunta. Ya derrumbó mi fe. Sí, bueno, la última vez que participo aquí ya seré de otra religión. Sí. Y como decíamos, que es muy popular comparar en ocasiones, ver la Biblia como una copia de otras religiones, ¿no? Sí, sí. Existen muchas religiones, ustedes sabrán que en ocasiones la comparan con las historias bíblicas, y precisamente algunas de las religiones vienen de orígenes antiguas, sí. De culturas antiguas. Precisamente una de las más mencionadas son las sumerias, las egipcias, las mesopotámicas, precisamente las persas, exactamente, que viene más del lado como sí, oriental, del lado oriental. Sí, imagínate el Hércules hebreo, Sansón, ¿no? Sí, ¿verdad? Acerca de eso, precisamente. O en Navidad, ¿no? Feliz Navidad a Jesús y a todos los dioses griegos. Ándale. Sí, que todos nacieron el 25 de diciembre, ¿no? Sí, de esos memes que están Jesús en medio y hay un montón de dioses, Tammuz, Semiramis, dioses que ni conocemos, pero que ahí andan, ¿no? Ándale. Fíjate que una de las dos historias que más dicen que se parecen o que el cristianismo copió de otras religiones, una de ellas es la creación y la otra el diluvio, que son una de las cosas más más dicen, copiadas o más anunciadas, ¿no? Por mencionarlo de esta manera. Ajá, precisamente. Oye, pero antes de esto hay que, observaba igual la intención de la pregunta, porque es un poquito curioso que lo presente así. ¿Por qué las fábulas de la Biblia son tan parecidas, no? Y copiadas de las historias de las religiones anteriores. Es interesante que el que hace esta pregunta tiene la premisa, de que lo que dice la Biblia no es real, es un cuento, es algo inventado. Exacto. Y que lo que dicen las otras religiones es algo real e histórico, ¿no? Exacto. Algo comprobable. Ya está presuponiendo algo, de hecho, ¿no? Y creo que eso es bueno que agarramos ahí la pregunta, porque nos pasa a todos. Sí. Nos pasa a todos que en ocasiones, cuando tenemos una información, una fe ya, y nos llega algo nuevo, una información nueva, por ejemplo, yo creo en la creación, pero cuando alguien me dice, no, es que la creación también la menciona Mesopotamia, también la menciona tales culturas, las mencionan los persas, y digo, entonces ya desecho mi primera fe, ¿no? Entonces ya estás dando por hecho que la Biblia la ves como una fábula y las religiones... otras culturas ya las ves como un hecho histórico. Un hecho histórico. Pasa el efecto National Geographic o Canal Historia, ¿no? Que hablan acerca de Pablo, el inventor del cristianismo. Realidad o ficción. Tú tienes la última palabra. Sí, entonces, es un relajo, porque normalmente dijera uno, ojalá viera estas cuestiones desde páginas como Facebook, Instagram, que no pueden ser tomadas como con seriedad, ¿no? Sí. Pero es increíble cuando de repente tu maestro de universidad te dice esto, ¿no? De que no, es que Jesús es una copia de religiones, ¿no? Exacto. O tu amigo el doctor te dice, no, es que una vez estuve checando un documental, no te dicen cuál, pero estuve checando un documental y Jesús no es real, es una copia, ¿no? Entonces... Y es padre, ¿no? Cuando el profesor ya no da la
la clase por dar sus teorías conspiranoicas y habla de los ovnis, de las culturas antiguas. De por qué pensamos que nuestro presidente es un reptiliano. Los reptilianos, exactamente. Pero bueno, pasando a estas cuestiones, me imagino que debemos de tener una respuesta, ¿no? Si no, estamos grabando de embalde. Así es. Entonces, algo pasa que en ocasiones, como mencionaba, en ocasiones le damos al peso o lo sentamos a la silla nuestra primera creencia. Es lo que se conoce en algunos como la carga de la prueba. En ocasiones nuestra primera creencia recibe como que los golpes, recibe como que el juicio de nuestra nueva información, ¿no? Sí. No estamos diciendo que no se nos permite dudar, porque hay quien ve el cristianismo como algo de que deja tu cerebro en la puerta, no se te permite pensar en este lugar. Sí, no, al contrario, nosotros promovemos que la duda es buena. Ahí tenemos licencia para dudar, ¿no? Como algún libro se llama. Tenemos esa licencia, podemos tener el permiso de dudar, porque yo creo que la duda, de hecho, fortalece nuestra fe, fortalece nuestra creencia. Es bueno dudar. Eso sin contar que la Escritura nos dice que demos una razón de nuestra fe, ¿no? Entonces, exactamente. Nuestra fe no es ciega, no es así como de hereditaria, de que pues mi papá lo cree, mi abuelito lo creyó, sino que en alguna ocasión tú tuviste alguna duda de tu fe y tu duda fue suplida y por eso te afianzas más. Y lo interesante de esto es que también la Escritura nos menciona eso, de que somos llamados a explicar las razones de nuestra fe, no a compartir ese sentimiento, sino a explicar el por qué creo en estas cuestiones. Entonces, es una buena oportunidad para que podamos estar dialogando o platicando sobre estas cuestiones y pues precisamente como mencionabas, que nuestra fe no tenga esa carga de pruebas, o si las tiene, con la duda buscar alguna respuesta. Así es, y someter tanto nuestra creencia como las otras creencias, las creencias de otras religiones. De hecho, hay quien ve que el cristianismo ha superado en cierto sentido a otras religiones. Sí. Y golpeó muy fuerte, influenció muy fuerte a otras religiones, como fuese el mismo judaísmo, que fue una de las religiones grandes, y el musulmán, ¿no? Sí. La religión musulmana, que precisamente son los 3 más grandes en todo el mundo. Y siempre debemos pedir o exigir evidencia, prueba tanto de nuestra fe como prueba de las otras creencias. Por ejemplo, si alguien te llega y te dice, no, es que Osiris también resucitó, bueno, dime dónde está esa prueba, sí. Demuéstrame. Hay quien ha llamado esto un tipo de falacia, como que la falacia de premisa falsa o premisa indemostrada. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ya tienes como algo sólido, algo base, que no ha sido demostrado para atacar tu primera creencia. Así es. Y oye, y otro dato que mencionabas, por ejemplo, poniendo en tela de juicio, lo que es el diluvio, lo que es la creación, pudiéramos, por decirlo así, voltear la moneda y decirle, no, al contrario, que varias iba a decir denominaciones, que varias civilizaciones hablen al respecto de esto, es puntos a nuestro favor, porque entonces no es un hecho falso. Exactamente. No es, vamos a decirlo así, algo que un hebreo se levantó o Moisés dijo, pues voy a inventar esto, ¿no? Exactamente. Sino que tiene una validez histórica en este sentido, y cada civilización, por decirlo así, da la razón de por qué fue esto. Y bueno, y ahí ya sería otro tema de que, bueno, es algo universal, pero qué tan viable es con la veracidad hebrea de esta cuestión, pero en ese sentido de que es algo inventado o una fábula, no, porque otras civilizaciones dicen algo al respecto de esto, o lo hubieran desmentido también si hubiera dado el caso. Así es, también pensando en el relato de la creación, obviamente es algo que se esparció por muchas generaciones. Los primeros padres enseñaron a otros, el diluvio fue universal. La Biblia dice fue universal y tienes razón. O sea, el hecho de que otras civilizaciones lo mencionen es un punto a nuestro favor. El hecho de que realmente fue un suceso histórico, fue un suceso universal precisamente, ¿no? Entonces, lamentablemente muchos creyentes soportan la carga de la prueba. Es decir, muchos creyentes empiezan a
desbarricar su primera fe por causa de estos nuevos argumentos, en lugar de voltear la tortilla, de decir, ¿sabes qué? No, al contrario, esas religiones se copiaron del cristianismo, esas religiones más bien se copiaron de la cultura, en este caso judía, que fue la que escribió todos estos, ellos se copiaron de los siervos de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, en ese sentido, entonces, concluyendo para no caer en esta falacia de la prueba, cualquier cosa que se te diga, que se te muestre su sustento. ¿Quién lo dijo? ¿En dónde está escrito? ¿Y qué pruebas tiene para mostrar esta situación? Y lo mismo nosotros como creyentes, ¿no? También no nada más es como de que, no, pues de Deuteronomio, ¿no? O mi pastor me dijo, ¿no? Aunque nos halagaría, pero tampoco digas en cuestión, dijeron. Busca fuentes confiables. De arqueólogos, en este caso, teólogos en este sentido, ahí sí entramos como question, y gente que haga una buena defensa de la fe. El día de hoy creo que hay muchos recursos para esto, solamente es tener el discernimiento correcto para ver qué cosa es fiable y qué cosa es mentira. Pero también existe otra falacia, ¿no? De que en este sentido, yo la conozco como la falacia post-hoc, que la idea es de que un evento o que un suceso haya pasado primero no significa que el evento segundo sea copia del primero o resultado del primero. Por ejemplo, si alguien dice, no, pues a mí me gusta el chocolate, y otra persona dice, a mí me gusta el chocolate, yo no le puedo decir, te copiaste de que a mí me gusta el chocolate, ¿no? Exactamente. Cada gusto en este sentido tiene sus variables, ¿no? En lo mismo en esta cuestión de... Sí, y se refiere a que es natural en que encontremos similitudes en cosas que son básicas y cosas que son generales para todos. Por ejemplo, si a Osiris o a Tamuz se les llamaba Dios, de hecho en la Biblia incluso vemos que Elohim se ocupa para otros dioses, la palabra Elohim, que significa dioses, precisamente se utiliza para deidades que no eran las del hasta Dios judío. Español, ¿no? Cuando exactamente. dice, cuate es el dios de los deportes, ¿no? Exactamente, y no significa, él le copió a la Biblia, ¿no? Ándale, ¿no? Exactamente, porque es algo general, es algo que entendemos que un dios es alguien supremo, precisamente entonces a eso se refiere en cierto sentido la falacia. Así es, y en términos generales, por ejemplo, vemos que en la cultura oriental se ve esa creencia del bien y el mal, de la inmortalidad, de la resurrección. De algo superior. De algo superior. Entonces son conceptos generales que no podemos basar que por esos conceptos digamos, entonces el cristianismo se ha copiado, ¿no? Sino que es algo cultural en este sentido. Pero existe otra falacia, ¿no? Acerca de, para poder responder esta pregunta. Sí, y va un poquito de acuerdo con esta segunda. Habla acerca de la falacia de las similitudes, la falacia de la falsa analogía, más bien. Y apelan a las similitudes, a las semejanzas que son muy vagas y dejando las diferencias que son muy claras a un lado. Precisamente, por ejemplo, igual mencionamos acerca de la resurrección de Osiris y decimos, Jesús se copió de la resurrección de Osiris, pero ignoramos cuál es la diferencia entre la resurrección de Osiris y la resurrección de Jesús, ¿no? Sí. Precisamente también se habla del... O cómo se describe el evento igual, ¿no? Exactamente, igual de la deidad persa que es Mitra, que tiene muchas semejanzas igual con el cristianismo, acerca del pan, acerca del vino, que el dios Mitra nace de la muerte de un toro, etcétera, etcétera. Pero ignoramos las diferencias que realmente son más claras, ¿no? Así es. Entonces, en conclusión de esta parte, pudiéramos pensar como... Ahorita te ofrecimos 3 falacias en cuestión de esta pregunta, sin quitarnos el dolor de que este cuate llamó fábulas a la Biblia. ¿Por qué los cuentos de la Biblia? ¿Por qué los cuentitos de la Biblia? Las mentiritas de la Biblia. Las mentiritas blancas, porque no ofenden. Pero en este sentido, podemos ver que, o sea, si tienes una duda, respáldala académicamente en las áreas correspondientes. También podemos encontrar el ejemplo, por ejemplo, de Lee Strobel, que fue alguien que literalmente él quería descubrir la falsedad del cristianismo cuando era inconverso. Investigó y en ese sentido él
ahora sí que tuvo que dar veracidad de la cuestión de la cristiandad, y pues ahí sale en su libro El caso de Jesús. También Josh McDowell hace un caso parecido. De hecho, en su biografía dice que fue retado a eso, de que si él descubre que la resurrección es falsa, entonces automáticamente la cristiandad es más falsa que cualquier otra cosa. Y además de un carpintero, más que un carpintero, tiene un buen contenido precisamente hablando acerca de esto. Pues queremos también el día de hoy, vamos el autocomplete, vamos a jugar, vamos a ver qué sale en si googleamos el cristianismo es un... el cristianismo es un... Vamos a buscar, vamos a googlearlo y vamos a buscar también en YouTube. Yo lo busco mientras para... cristianismo... en YouTube. A mí me sale el cristianismo es un invento. Claro que sí. Levantarte y decirte... voy a inventar el cristianismo. Voy a inventar una religión. Sí. El cristianismo es un invento para hacerte rico. Caray. También dice, el cristianismo es un humanismo. Órale, eso está bueno. A ver, aquí yo encontré, el cristianismo es una religión o un estilo de vida. Qué buena prédica. Sí, me dan al starter pack del líder de jóvenes. El cristianismo no es una religión, sino una relación. Y ahí la brisa. También aquí está otra pregunta, dice, bueno, no es pregunta, sino una frase, dice, el cristianismo es un mito egipcio. Caray. Ya igual llega con la premisa, así que copy fake. Pero ahí estuvo José también, José en Egipto. Sí, ahí aprendió las artes también oscuras. También Jesús fue a Egipto. Moisés también estuvo ahí en Egipto. Pablo estuvo en Arabia. En Arabia. Salomón iba por caballos a Egipto. Debemos de cambiar la pregunta entonces. Los hebreos estuvieron de esclavos en Egipto. Oye, sí. Debemos de poner, ¿por qué Egipto es cristiano? Egipto más cristiano que los cristianos. los cristianos. El cristianismo es un dogma, el cristianismo es un hecho o una doctrina. Me gustó el cristianismo es un legado de la siguiente civilización. Eso está bueno para como un libro ahí poner, el cristianismo. Para tu tesis que no has terminado, así que... No, para mi tesis mira cuál voy a ocupar, dice, el cristianismo es un santo activo. Por Emanuel Méndez Hernández para la tesis doctoral. Mi fuente, buscador de YouTube. Fuente de los deseos. Me lo dijo mi mamá. El pastor me lo confirmó. Lo vi en sueños. Mi tía la profetisa me lo dio. Y no es copia, es una realidad. Bueno, eso es todo lo que podemos encontrar en YouTube, en Google acerca del cristianismo es si no nos van a pedrear. Sí. ¿Qué más vamos a buscar, Luis? Creo que vamos a buscar aquí el cristianismo y las religiones. A ver, el cristianismo y la religión, ok. El cristianismo y las religiones. Las religiones. Nada más me aparece. Dice el cristianismo y las religiones mistéricas. Caray, eso nunca lo había escuchado, mistéricas. Ajá. Suena como una estérica mística, algo así. El cristianismo y las grandes religiones. Hacia un diálogo. El cristianismo y las religiones del mundo. El cristianismo y las cruzadas. El cristianismo y las sectas. Todos somos sectarios en la creencia del otro. El cristianismo. El cristianismo. Sí, nada más me aparece. El cristianismo y las crónicas de Narnia. Sí. Buen libro, por si no lo han leído, se los invitamos. Y ya que lo leen, me cuentan de qué trata, porque yo no lo he leído. ¿Has visto las crónicas de Narnia? No, ¿De C.S. Lewis? No, me han contado, pero como que no me ha animado todavía. Te la has perdido, Es que lo que son películas y libros, si no me llama la atención, necesito que alguien me las cuente para que diga, bueno, suena interesante, entonces sí las voy a ver o la voy a leer. Bueno, amigos, vamos a despedirnos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Les animamos, si están escuchando esto desde Spotify, les animamos a seguirnos. Y si están escuchando esto desde YouTube, les animamos también a darle clic a la campanita para recibir más contenido como este. Y
seguir recibiendo también el contenido de nuestra página Centro Evangélico Orizaba Poniente. Así es, gente, así que sin más, siga haciendo sus labores del día de hoy. Así es, ya no se areje, ya no piense prácticamente. Y si no ha visto las Crónicas de Narnia, lo invitamos para que las vea también. Si las va a ver, invítenos. Así es. Y pues bueno, nos vemos en el próximo episodio de Self Question y para los cuentos Self Preguntas. Segunda temporada. Así es. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Bye.